elección. Me pedía la interrupción el congresista, por favor. Congresista Richard Acuña tiene la interrupción. Señor presidente, básicamente para solicitar al congresista que, primero, obviamente acá nos queda demostrado el interés, de la forma, cómo trabaja Alianza para el Progreso. Me imagino preocupándose en el éxito que tuvo APP en las últimas elecciones municipales y regionales. Pero yo quisiera que el ejemplo, el mismo congresista se dé en base al debate, el debate mismo. Yo no quisiera opinar de qué manera trabaja Nuevo Perú, de qué manera trata de conseguir su firma. Yo quisiera, obviamente los ejemplos son muy buenos, o son ejemplos, pero tal vez usted no sabe lo que ocurre a la interna de Alianza para el Progreso. Una cosa es verlo de afuera, otra cosa es verlo a la interna. Y obviamente yo sí creo que no es nada saludable empezar a opinar de lo que ocurre en casa ajena. Entonces yo sí le pediría que se involucre en su propuesta o su opinión en base a la realidad probablemente del partido al cual usted quiere representar o a la región a la cual usted representa. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Arce, para que concluya. Presidente, para terminar. Yo hacía este ejemplo porque evidentemente dentro de las afirmaciones que hizo el señor Echevarría era mencionar que la afiliación respecto al tema de la adherencia es solamente el cambio de un formato para incrementar más datos, y me parece una falta de respeto a lo que es un afiliado. Si bien es cierto que un adherente llena una firma que se le recoge en la calle y de ahí se olvida todo, en el caso de un militante, de un afiliado, tiene que llenar un formato donde inclusive puede consignar su foto, firma, llena toda la información, pero con todo respeto, un afiliado no es un formato, un afiliado tiene que participar como mínimo en los congresos partidarios, un afiliado tiene que de alguna manera identificarse con la visión de país que pueda tener ese partido, coincidencias ideológicas, por ejemplo. Por eso hacía mi voz discrepante, no tenía ninguna intención de descalificar, al contrario, hay un cierto reconocimiento. Alianza por el Progreso es el partido que gana más elecciones a nivel nacional en temas de elecciones regionales y municipales, pero le estoy poniendo un caso gráfico que podría disentir con la exposición que usted ha hecho en el caso particular por Apurímac, y nos podemos remitir a los datos precisos. Pero bueno, regresando al tema de la propuesta, definitivamente, Presidenta, para nosotros es determinante las elecciones primarias, es determinante la democracia interna de los partidos, porque eso va a garantizar mejorar el grado de representación de la población. ¿Cómo mejoramos esa percepción que tiene la población frente a sus autoridades? Definitivamente con una mayor participación activa. Nos falta mucho para seguir fortaleciendo, haciendo pedagogía política, nos falta mucho para fortalecer las organizaciones políticas, pero la posibilidad de hacer unas primarias nos va a ayudar a mejorar la capacidad de organización del partido político, nos va a ayudar a mejorar en la selección de nuestros candidatos, nos va a ayudar sobre todo a mostrar al país que tenemos capacidad de convocatoria y que estamos organizados en las 24 regiones del país. Los partidos históricos pienso que no tienen ningún problema, al contrario, para ellos es demasiado sencillo tener ese tipo de participación activa. El problema va a ser para aquellos partidos membresía, aquellos partidos que son una especie de transporte para llegar al poder, que se utilice en cada campaña política, inclusive vaya a saber bajo qué intereses, para que puedan participar en una elección y que lo único que hacen es desnaturalizar la democracia. En conclusión, Presidenta, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir analizando, hay una tarea bastante pendiente. Es muy importante el aporte que ha hecho la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ahora la tarea está en los congresistas para poder aportar, mejorar, modificar, y creo que hay la predisposición del gobierno. Ayer lo manifestaba el Premier, que el objetivo es lograr una propuesta consensuada que nos permita lograr una mejor representación del país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, Presidenta. Yo quisiera hacer algunas preguntas, voy a respetar el tiempo. En principio se ha señalado que el propósito era acercar a los ciudadanos, a los partidos políticos a las necesidades de los ciudadanos,
luchar contra la corrupción y resolver la crisis de legitimidad de los partidos políticos. Yo quisiera preguntar en ese sentido al profesor Tanaka sobre cómo, si es que se quiere acercar a la ciudadanía, uno de los primeros instrumentos que hay para acercarse a la ciudadanía cuando una colectividad decide formar un partido político es buscar adherentes, explicarles, ¿no?, por qué quieren una firma. Siendo que el promedio de firmas para inscribir un partido político a nivel de la región es de 1% a 1.5%. Aquí lo modificaron el 2015, lo subieron a 4%. A lo que se ha pasado es a desaparecer el mecanismo de adhesiones con firmas. Si se podía haber vuelto al 1%, o se podía haber bajado al 0.5%, pero si la idea era acercar a los ciudadanos, ¿no?, ¿cómo así es que se desaparece un mecanismo de el primer mecanismo de acercamiento a los ciudadanos? En segundo lugar, ¿no?, se ha señalado de que la idea es fortalecer a los partidos políticos y que al desaparecer las adhesiones, entonces aparecen los afiliados o los militantes. ¿Cómo se crea la militancia en un partido? Yo llevo 11 años intentando construir una identidad colectiva, un ideario común, un estatuto común, teniendo congresos cada año con diversas escuelas políticas, y aún así notamos que hay un proceso muy complicado de generar adhesión, identificación, mística, participación, lealtad a un conjunto de valores y de principios políticos compartidos. ¿Cómo eso se crea en un año, en medio año, o en 3 meses si se quiere? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de militantes? ¿O estamos hablando más bien de otro concepto que debería haber sido explicitado, ¿no?, y que algunos politólogos argentinos o uruguayos señalan? Es el paso de los partidos políticos a las agencias electorales, ¿no? Y entonces están cancelando, y no lo dicen, la noción de partido político programático, ideológico, para sustituir la acción política por la participación cada 5 años. ¿Eso amplía la democracia o la restringe? La democracia es solamente ir a votar. En la noción del Frente Amplio, la democracia tiene que ver con la participación y tiene que ver con otros mecanismos, no solamente de carácter político, ¿no?, si no molesta a algunos colegas, pero tiene que ver también con democracia social, con democracia económica, con democracia ambiental, temas que no se han querido tocar. Y si quisiera preguntar además si la falta de legitimidad y de credibilidad en los partidos políticos consideran que tiene que ver con los escándalos que han provocado congresistas que o digamos ciudadanos que han llegado a ser electos como congresistas. ¿Tiene que ver con eso la ilegitimidad? ¿O tiene que ver con otros temas más profundos? Por ejemplo, el abandono de las promesas electorales, ¿no? Colombia ha tenido que desarrollar una legislación que, por lo menos para sus municipales y regionales, tiene que introducir un mecanismo que obligue a tener una cierta correspondencia entre lo que se ofrece en campaña y lo que se hace cuando se llega a ejercer el poder. Ese mecanismo no es fuente de ilegitimidad tan o aún mayor que los escándalos de lo que el congresista Miguel Torres y la congresista Lourdes Alcorta han calificado como impresentables. No es la fuente de ilegitimidad, además, el hecho de que la política, en vez de responder al bien público, al bien común, se hipoteca al bien y al interés privado. O sea, el tema de los lobbies, de los descubrimientos de cuentas offshore, los conflictos de intereses, no son parte de esa falta de legitimidad, de esa lejanía de los partidos respecto de los ciudadanos y de los electores. ¿Y qué mecanismo han propuesto para aquello? No encontramos ninguno, ¿no? Y entonces, simplemente las elecciones ciudadanas abiertas van a resolver el problema de la ilegitimidad en que incurren los partidos políticos y los políticos por sus vínculos con poderes económicos que no ganan las elecciones, es más, las pierden, ¿no? Como hemos visto con la Confieb y la plata de Odebrecht metida en determinadas campañas, las pierden pero terminan gobernando.
Entonces, ¿no es esa la fuente? Y entonces, reducir el tema de la ilegitimidad, de la falta de cercanía de los partidos a la gente, ¿no tiene que ver con el cuestionamiento mismo de la relación entre política y poder económico? ¿Y sobre eso qué han propuesto? Nada. O si han propuesto, en todo caso, deberían explicitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos además una preocupación. Si se sustituyen los partidos programáticos por las agencias electorales, ¿cuál va a ser el verdadero poder ciudadano? No van a ser los medios de comunicación que lo que hagan, y eso está además documentado en la literatura para estudiar el caso de Argentina y de Uruguay, ¿no? No son los medios de comunicación y el llamado carácter mediático de los candidatos los que tengan la mayor opción, más aún si, como señaló el doctor Echevarría, no se están planteando el tema de el financiamiento para las elecciones internas, que es un tema que sin duda se podría discutir o mejorar, ¿no? Y quisiera preguntar al doctor Echevarría para terminar, presidente. Él ha señalado que las elecciones ciudadanas abiertas pueden más bien debilitar o amenazar, incluso con desaparición, a los partidos programáticos o más históricos. Esa afirmación que él hace tiene que ver con que en realidad lo que están confrontados son dos modelos de concebir los partidos políticos y la propia militancia. Uno de los mecanismos que se han encontrado donde se hacen elecciones abiertas en el caso de Argentina o de Uruguay es la lista única, que algunos consideran que es una manera de sacarle la vuelta. Otros consideran que es una manera más bien institucional al interior de los partidos para ponerse de acuerdo, ¿no? Y yo creo que sería importante ahondar en esa distinción y en ese mecanismo. Porque lo mismo podría ocurrir, y en ese sentido quisiera preguntar al doctor Echevarría cuando él señala que se va a incurrir en algunos formalismos, en algunos legalismos para de alguna manera burlar la norma que se está planteando. Si eso vale, por ejemplo, para el tema de que haya solo lista única, que está siendo cuestionada, ¿no valdría también para haber hecho un cambalache entre adhesiones y militantes? Es decir, la firma, sé que ha disgustado a algunos de que en realidad se diga que la militancia, tal como está concebida, sería un conjunto de datos más en una ficha. Bueno, ¿cómo se genera militancia a la luz no solamente de la teoría y la doctrina política, sino de la experiencia política que en este caso el doctor Echevarría la tiene, para hacer este paso inmediato, rápido, acelerado, entre la desaparición de adhesiones y de pronto, ¿no?, la proliferación inmediata de militantes, ¿no? Y también quisiera preguntarle, a la luz de la experiencia y de los temas que haya trabajado académicamente, ¿no?, ¿cuáles son los mecanismos de incentivos que existen en las leyes o el derecho comparado para fortalecer la militancia y fortalecer partidos programáticos ideológicos? ¿Existen algunos elementos en la legislación comparada? ¿O, por el contrario, más bien lo que hay es, bajo el supuesto de fortalecer los partidos políticos, lo que hay son más bien el fortalecimiento de avalanchas electorales que además se fortalecen en el caso peruano por todos los temas que conocemos, ¿no? La manipulación de los resultados de las encuestas, los dueños de medios de comunicación y la concentración de medios de comunicación. Todo eso es, creo, un tema importante que deberíamos ayudar a dilucidar en este debate. Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana. Tiene uso de la palabra el congresista Quintanilla. Y ahora sí. Gracias, señora presidenta. Yo quiero empezar señalando mi profunda duda respecto del éxito de esta propuesta por lo siguiente. Si uno analiza la participación de los partidos nacionales en la política y de los movimientos regionales, que son organizaciones políticas reconocidas y que tienen existencia real, uno ve, por ejemplo, que en la participación solo 5 o 6
partidos nacionales participan en más de la mitad de las regiones del país y solo 3 en más de la mitad de las provincias del país y solo 2 en más de la mitad de los distritos del país. O sea, tiene una presencia muy débil. Y de los resultados, en las elecciones regionales, de las 25 regiones, 9 son partidos nacionales, o sea, el 36%, y de movimientos regionales son 16, el 64%. No tengo la información de cuántos han ganado en municipios provinciales y cuántos han ganado por distritos distritales, pero en el caso de Puno, no han ganado un solo distrito de los 110 y ni una sola provincia de las 13, y por consiguiente tampoco han ganado gobiernos regionales. Sin embargo, esta propuesta, en mi opinión, es absolutamente marginatoria con los gobiernos regionales y en mi opinión es inconstitucional, porque el artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie puede ser discriminado, y cita una serie y dice o cualquier otra índole, y aquí nos están discriminando a los movimientos regionales por pertenecer a los movimientos regionales, a los ciudadanos por pertenecer a los movimientos regionales. Yo no creo, digamos, que se pierda una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma. Con toda seguridad, cualquier test de no discriminación se gana. Y lo digo ¿por qué? Porque el acceso a participar en la vida política es una actividad colectiva, evidentemente. Para los partidos nacionales se le exige el 0% de los afiliados, pero para los movimientos regionales el 1%, 10 veces más. Es una discriminación grosera. Eso lo ha propuesto la comisión y lo ha aprobado esta comisión. A la comisión me refiero de alto nivel y lo ha aprobado esta comisión. La valla electoral para subsistir en los partidos nacionales es 5% y los movimientos regionales 8%. Para participar en las elecciones primarias y tener acceso a participar en las elecciones ya nacionales, se exige a los partidos nacionales el 1.5% y a los movimientos regionales el 4%. Esa discriminación no la resiste nadie. O sea, yo no quiero hablar mal de la comisión, de criterios de los méritos, pero eso merece una explicación en el país. Y creo yo que eso tiene que ser reformulado. Si es que se aprueba lo que se viene aprobando, en base a la propuesta, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de interponer una acción de inconstitucionalidad, a pesar de que nosotros sí estamos por la reforma. Pero creo, digamos, que esto es inadmisible. Quiero plantear a su vez, digamos, en el caso del Congreso como dato, de los 130 congresistas, 9 están inscritos en movimientos regionales, 9 de los 130. Pero solo en partidos nacionales están inscritos 30. O sea, hay 91 congresistas que no tienen ninguna afiliación, que es el caso mío, porque yo tuve que renunciar de participar, de estar afiliado en el Poder Democrático Regional al cual pertenezco y que tiene una vida desde 2002 para evitar incompatibilidades reglamentarias y evitar algún tipo de problema. Pero en todo caso eso es la realidad. En la vida política del país tienen el movimiento regional es un sustento fundamental. Y toda la lógica de esta propuesta es borrar los movimientos regionales. Y en mi opinión, eso va a traer no solo la posibilidad que ganemos una acción de inconstitucionalidad, sino puede traer el fracaso de esta reforma. Y eso tiene que ser. ¿Qué problemas hay? Por ejemplo, se está diciendo que en las elecciones primarias participarían un 80% de militantes. Y los que somos movimiento de regional tendríamos que entrar en la cuota de los 20 invitados. ¿Cómo participamos? ¿Renunciamos al militar en el movimiento regional para afiliarnos ficticiamente en un movimiento regional para cumplir una legalidad? ¿Hay doble militancia? Es más, en esta comisión se ha aprobado la no posibilidad de alianzas entre movimientos regionales y partidos nacionales, que es también la base de la propuesta de la comisión de alto nivel. Entonces, en mi opinión, digamos, ese es un problema realmente discriminatorio. Otra cuestión discriminatoria, los partidos nacionales
tienen financiamiento público por el resultado. Los movimientos regionales no tienen financiamiento público. Entonces, yo creo ciertamente, digamos, que por esa actitud marginatoria de movimientos regionales, yo le planteo, y lo dije ayer cuando estuvo el presidente del Consejo de Ministros, asuman la responsabilidad política de proponer la no participación de los movimientos regionales en política. Porque esto es una propuesta absolutamente discriminatoria y marginatoria. Así como se eliminó la posibilidad que haya listas provinciales y distritales por ley, asuman la responsabilidad política. Porque si no, estamos hablando de cosas irreales. Yo no sé, yo no quiero hablar, digamos, criticar, no quiero decirles que no conocen el país, pero no pueden ignorar una realidad y no pronunciarse sobre la misma. Un segundo punto. Aparte de los problemas que hay, va a haber doble militancia entre movimientos regionales y partidos nacionales, va a haber alianzas o no. Otros temas, digamos, como la paridad, etcétera, etcétera, el voto preferencial, tienen que entenderse que son discriminaciones o instrumentos temporales mientras no tengamos partidos sólidos y fuertes. Nosotros quisiéramos un país que tuviera partidos sólidos, democráticos, de gran participación. Pero todo eso, en mi opinión, no es real. ¿Por qué? Porque en mi opinión hay una concepción en esta Constitución que concibe que la participación social en el quehacer económico, en el quehacer social y en el quehacer político es básicamente individual y no colectiva. En lo económico no hay planificación y en lo económico se proscribe en la práctica la participación del Estado en la actividad económica. En lo judicial, ¿por qué tanta corrupción en el país? Porque en esta Constitución no se diseña un verdadero equilibrio entre tres poderes. Hay equilibrio entre dos y el Poder Judicial está absolutamente marginatorio. Y en la participación, la descentralización ha sido olvidada. En el presupuesto todos los gobernadores y gobiernos municipales tienen que venir aquí al Congreso para que nosotros vayamos a tocar las puertas de un ministerio para que lo reciban y le desembolsen. Esto tiene que cambiar. Entonces, volviendo a lo inicial, si no se corrige la propuesta, yo le digo que vamos a estar, ya tuvimos el antecedente de la Junta Nacional de Justicia, donde nosotros aquí señalamos, y yo no quiero decir que soy el descubridor de nada, pero conceptuar que había que poner un examen para seleccionar y no realizar un concurso iba al fracaso. Y esto, si no corrige la discriminación a los movimientos regionales, va a sentar al próximo Congreso, en el cual no vamos a sentar ninguno de nosotros aquí presentes, lamentando el fracaso. Y yo pido que eso sea corregido en forma seria y responsable. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Saludo a los invitados y a todos los presentes. Naturalmente, todos en el Perú aguardamos, reformas que ayuden para bien y no todo lo contrario. Pero reformas para bien no solo nacen de la intención, sino también de la capacidad del conocimiento, que entiendo quienes nos acompañan esta mañana como invitados han podido vertir todo lo que conocen sobre el tema. Me preocupa, presidente, y al Perú entero, que se hagan reformas políticas que tengan que ver con los partidos políticos, disculpe la redundancia, pero en un momento o en un contexto solo coyuntural. Aún los psicólogos aconsejan que cuando uno está cargado, efervescente y todo lo demás, mejor es respirar, tranquilizarse, tomar su tiempo y seguir adelante. Pero acá el presidente Vizcarra aprovecha todo este revuelto que hay, tristemente, por algunos malos elementos que la población condena y todos condenamos, por fallas, errores y situaciones éticas que también tenemos que señalar, que no están bien. Entonces aprovecha esa situación a río revuelto, a reforma política. Falta serenidad, falta ponderación, falta reflexión serena, profunda. Entonces una primera preocupación es hacer reformas políticas dentro de un ambiente solo coyuntural.
donde las cosas se estrechan, van y vienen y todo se calora. En segundo lugar, esta propuesta que ha planteado el Ejecutivo, por supuesto dirigido por el presidente Vizcarra, es discriminatoria. Ya lo ha dicho el congresista Quintanilla. ¿Y sabe qué? Por dos razones voy a señalar. Uno, porque no se ha tomado en cuenta o se ha dejado de lado, adrede, no sé, que lo aclaren los señores, a los movimientos regionales, porque ellos conocen a su propia gente, conocen su realidad. Y la segunda razón por la que son discriminatorios, ¿sabe por qué? Porque han nombrado una comisión o una junta de notables de alto nivel centralista, solo de Lima, que recorre el Perú entero. No veo en la lista gente de provincia, de la sierra, de la selva, de la costa, de las 3 regiones, de Tumbes a Tacna. No hay. Todos son de Lima, como solamente en Lima sabrían pensar y los demás del interior del país no saben pensar. Miren, por lo tanto, me parece, yo no sé, no quiero cuestionar la calidad personal, explico mi respeto, pero el nombre mismo, alto nivel, notables, que los de provincia no son notables, están ocultos, por lo tanto es discriminatorio. Ahora, se habla de afiliados y ciudadanos. Vino el premier Solar y el ministro de Justicia, Ceballos, si no tienen que participar en las elecciones internas, primarias, los afiliados, pero los ciudadanos también. Quiero entender con el propósito de acercar a la ciudadanía a la política y la política a la ciudadanía y para que todos trabajen en armonía. Pero no eso va a dar resultados siempre, porque la ciudadanía, más que con una ley que imponerle y obligatorio, porque ayer en la propuesta o en la presentación que hicieron los señores ministros que vinieron, repetían a cada rato y escrito está obligatorio. A la población no se le puede obligar con camisa fuerza que venga y participe y que hable y que vote y que discuta. La población no solo se le puede enclaustrar en un cuarto político. La población tiene que hacer negocios, tiene que estar en el trabajo, tiene que estar en la pesca, tiene que estar en la agricultura, tiene que estar en el deporte, en el arte, en la música, en diferentes áreas. Por lo tanto, no podemos nosotros con una ley decirle a toda la población de que venga obligatoriamente. No, la palabra obligatoria suena pues de repente dictadura, totalitarismo y todo lo demás. Voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, en la casa, no quiero mencionar nombres, voy a ponerlo en mi casa, a ver, van a tener que ir a votar, no solamente mi esposa y mis hijos, sino los vecinos también, para decidir qué muebles voy a comprar, qué bien voy a comprar. Nadie aceptaría, ni el señor Tanaka, el señor Echeverría, ningún congresista, nadie, que se metan los ajenos. Yo no sé si Transparencia, esta ONG, permitiría que aparte de sus afiliados, sus miembros que están registrados, empadronados, vaya toda la ciudadanía abiertamente y voten. Claro, que se metan en su casa. Ahora van a decir, es que es otra cosa, el partido es una cosa, la ONG es otra. No, el partido político también es una institución, una asociación privada. Y por lo tanto tiene sus estatutos, sabe a quién permitir, a quién no permitir. Ahora dice, no, es que la cúpula, esa palabra, ¿no? Como dijera mi colega que se retiró, el congresista Toros, se ha vuelto despectiva, pero no. Digamos, la dirigencia, con mucho respeto, pues. Hay gente que le gusta poner epítetos, insultar, rápido, ser peyorativo, negativo. La dirigencia, por supuesto, no debe direccionar, estoy de acuerdo. No se debe imponer, pero sí se puede orientar. Claro, digan los señores que representan ONGs o son miembros de asociaciones, no hay una orientación desde el presidente o la directiva o el consejo directivo para orientar y decir quiénes van a formar parte del consejo directivo o el directorio en las empresas. Claro, a eso no le vamos a poder decir se está direccionando, imponiendo. No, son parte del trabajo que se viene realizando. Ahora bien, no quiero cuestionar a las personas que forman esta junta de notables, presidente. Por supuesto, reconociendo la calidad profesional como personas, el respeto. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de los que forman esta organización son miembros de ONGs? A ver. ONGs que no han sido elegidos, ninguno de sus miembros, por la población, ¿eh? ONGs que no pagan impuestos. ONGs que no dan cuenta ni rinden cuenta de los millones que reciben a nadie. Ni dicen de quién lo reciben. Pero sin embargo vienen a darnos cátedra y lecciones que se tiene que hacer así, de esta manera. No toquen la esencia, por lo que hemos dicho es sacrosanto. Está sellado, ya está dentro del canon. No se puede agregar ni quitar, porque si no hay una sanción. Hemos escuchado en constantes ocasiones, no toquen la esencia, pero yo me pregunto, hasta ahora no veo ninguna esencia.
y lo he leído y no hay esencia. En segundo lugar, dan plazo. En este plazo, si no se aprueba, lo cerramos. Ahora, ¿cómo se quiere hacer un trabajo? Yo no sé, muchos de ustedes son los invitados educadores. Inclusive, la investigación, los análisis, la reflexión, los trabajos requieren tiempo para documentarse bien, aquí, allá, en todas partes. Pues es un trabajo apurado, se cae pues en la tentación de copiar las cosas rápido y presentar. No, necesitamos tiempo al tiempo. Yo, presidente, diría, este Congreso, así como está trabajando para que se haga respetar a los partidos políticos, comparta o no comparta su ideario, pero hay que respetar la institucionalidad de los partidos. A veces escuchamos decir, respetamos la institucionalidad, pero en la práctica no, la tiran abajo. También este Congreso, presidente, tiene que hacerse respetar como un fuero, como el primer poder del Estado. Y no podemos caer en el juego para decir, yo también pido que cierre. Pido que cierre, o sea, que no han venido por convocación democrática. No tiene ningún sentido este Congreso. Creen que están de paso solamente para conversar y hacer cualquier trabajo o ponerse de acuerdo. No, cuando uno tiene vocación democrática de servicio, sabe que este lugar tiene su importancia. Este lugar es histórico, que este lugar es símbolo, ícono de la democracia. Este lugar, comparta o no comparta con la idea de otra persona, los enseñamos a respetar. Entonces no es tan fácil alegremente que se cierre, Yo no sé, bueno, yo soy uno de los que no hago fila ni cola para decir lo mismo. Todo lo contrario, digo, este Congreso no puede cerrarse. Y nadie puede intimidarnos, presidente, y decir, si no se aprueba en tal fecha, que se cierre. No, esos son los que han perdido la fuerza y su poder y quieren recuperar a fuerza de otros presidentes. Para ir terminando, ¿cómo es que se ha denigrado la imagen del Congreso? Porque todos los días, quiero hacer una salvedad, hay buenos medios de comunicación responsables, objetivos imparciales, sí lo hay, que sepa la prensa. Pero también hay otros medios que se han prestado a la línea, al conjunto coral de estas voces, para decir que se cierra el Congreso, porque se ha denigrado a través de las comunicaciones, por culpa de uno que otro, por supuesto que deben ser sancionados, toda la imagen de este poder del Estado. Yo quisiera que se vayan a preguntar a la puerta del Poder Judicial, o Palacio de Justicia como algunos llaman, a la puerta del Ministerio Público y a la Fiscalía, a cada una de las personas que están en las veredas y en la calle ahí, con un micro. ¿Hay justicia en este lugar? ¿Le están atendiendo bien? ¿Le han hecho justicia? Y les aseguro que más del 90% de los litigantes, de los que están ahí con sus papeles, aquel peruano pobre que no tiene dinero, pero que tristemente se ha visto implicado en un proceso judicial, más del 90% peruanos dirían, no hay justicia, la justicia está vendida, mucha coima, acá no te dan una notificación, no te mueven un papel, si no le dan ni siquiera 10 soles, no se puede. Así dirían, claro, como no se va a esos lugares, entonces lo único que se enfoque es al Congreso con todos los días, pues cualquiera se va a decepcionar. Termino con esto, presidente. Yo creo que ha habido un buen deseo, un buen sentir de las personas que forman esta comisión, pero no nos aceleremos, porque ¿sabe qué? Todos somos responsables, sabemos leer, escribir, pensar, todo lo demás. Y ya tenemos los resultados evidentes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué dijeron en el momento coyuntural? Vamos a tirarnos abajo al CNM, porque hay mucha corrupción, no pasa nada. Y acá tenemos la receta infalible, sacrosanta. Vamos a formar una Junta Nacional de Justicia, con todos los notables, El avión se vino abajo. Fracaso total. Digan ustedes ahorita. ¿Hay alguien en la Junta Nacional de Justicia? ¿Ha mejorado la justicia? ¿Se ha reformado la justicia? ¿Hay justicia para el Perú? ¿Se ha limpiado? Sigue la corrupción, sigue la mentira, sigue la violencia, sigue la pobreza, siguen las enfermedades, siguen sufriendo con el friaje, sigue la anemia, siguen los problemas de agua, sigue todos los problemas. Presidente, termino con eso. Disculpe que es la quinta vez que voy a terminar, creo. Pero ¿sabe qué? Gracias. Bueno, los predicadores somos así, pues queremos ver el mejor tiempo para terminar. ¿Sabe qué? El problema no está tanto en cambios estructurales, legales, en papeles, que tienen su importancia, no lo voy a negar. ¿Sabe qué, presidente? El cambio está en la mente de la persona, en el corazón del ser humano, en el alma de la persona, porque ahí nacen las buenas intenciones, nace lo mejor para el país. ¿Y sabe qué necesitamos hacer con la población? Enseñarles, pues,
para que tengan cultura política, cultura electoral, porque con una ley, a rajatabla, no vamos a decir, ciudadanos, vengan a votar en las primarias y luego la segunda votación en las elecciones y se soluciona el problema político del Perú. No, ese pueblo, si no está educado y bien preparado, va a seguir odiando tristemente, porque el odio es característica del ser humano. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, han quitado pues un curso, termino, presidente, un curso que antes se tenía de educación cívica. Qué bueno sería, ¿no? Enseñar a los niños la Constitución del Perú. Enseñar a los niños cómo son los poderes del Estado, desde la niñez, a marchar, por supuesto con un buen uniforme digno, que no se mancille con nada. Claro, se necesita entonces cultura política, cultura electoral desde pequeños, como hacen otros países adelantados. Vayamos a reconocer a la cultura judía. Desde pequeños les enseña a respetar la patria. Entonces, no con una ley rajadabla que viene de arriba para abajo, no, tienes que ir a votar, tienes que hacer así. La población no se le puede tratar así, presidente. Si bien es cierto, queremos una reforma, pero eso toma su tiempo y requiere el concurso sin distinción